ahora sí saludar a Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles, California, periodista del Diario de Nueva York y quien ha dado puntual seguimiento acuiciosamente de este juicio contra Genaro García Luna, y le agradezco mucho que nos tome esta comunicación. Gracias, Jesús, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. ¿Cómo viste la semanita? Pues bastante intensa, y a esto se empieza a poner bueno. Hay que recordar que yo lo he explicado para otros procesos. Los procesos judiciales en Estados Unidos son como el periodismo, una pirámide invertida. Se va como de lo muy general para establecer bases y después se va cerrando hasta llegar al punto el punto álgido, por así decirlo, en algún sentido. Entonces yo creo que esto es interesante por cómo los fiscales están estableciendo el caso y empiezan a apuntalar. Evidentemente todavía hay muchos cabos sueltos que están buscando pues cerrar próximamente. Me gustaría comentar algo de lo que escuché ahorita justo esperando con lo de Ricardo Ravelo, que a quien respeto mucho, este periodista, y porque creo que estamos hablando de dos momentos diferentes. Es interesante esto porque justamente el proceso en Estados Unidos, en la Corte de Nueva York, abre una cosa distinta a lo que él está refiriendo. Entiendo que él se reunió con agentes o exagentes de la Policía Federal que le hablan del secuestro de García Luna. El testimonio del ex policía que rindió el testimonio esta semana y que, bueno, fue el que finalmente cerró la semana, va en un sentido un poco distinto, y creo que son dos momentos completamente separados. Francisco Cañedo Zabaleta, que es el ex policía, habla de que él iba solo y no señala necesariamente que García Luna hubiera sido secuestrado, sino que él los vio reunirse en la carretera cerca de Tepoztlán, camino a Cuernavaca, y que después los vio entrar al fraccionamiento Limoneros, que es justamente, supuestamente, donde tenía una casa Arturo Beltrán Leiva. Entonces, que incluso se le quedó viendo Beltrán Leiva, y que él vio a la Barbie, y que en otro coche el que iba manejando era García Luna. Entonces, en otra camioneta Suburban, que es lo comentó en la corte, y eso será público en su momento. Bueno, ya es público, pero digamos, estará en actas próximamente y la gente lo podrá consultar. Bueno, obviamente hay que pagar por ello, pero lo pueden hacer. Entonces, eso fue lo que dijo. Entonces, entiendo que son dos momentos diferentes. Estoy de acuerdo contigo. Haría que establecerlo ahí, porque para no combinar, creo que la investigación que Ravelo hace es muy interesante. Lo que señaló es que él no fue el que buscó al periodista. La entonces diputada y ahora gobernadora, Laida Sansores, le sugirió y le dijo: creo que vamos a buscar a un periodista en proceso. Fue lo que él comentó, no dijo que él lo había buscado. Entonces, eso es interesante y es importante precisarlo porque todavía no sabemos exactamente, esa parte no se detallan. Hay que señalar también que durante los cuestionamientos se dan ciertas cosas y muchas veces no se ofrecen todos los detalles como quisiéramos. Evidentemente, como periodistas tenemos 10,000 preguntas y que podríamos dar seguimiento a lo que está señalando este personaje, pero pues no hay oportunidad de ello porque los fiscales tienen un tiempo determinado y hay mucho más cooperantes que evidentemente van a ir apuntalando otras cosas que ellos están interesados en apuntalar. Pero lo más interesante es que viene el contrainterrogatorio y la defensa está cada vez más agresiva. Entonces las preguntas que están haciendo son más incisivas cada vez, y seguramente este ex policía pues será, digamos, puesto justamente en ese mismo tamiz en cuanto a las preguntas. Van a ser muy duras y dependerá mucho el trabajo que realizó junto con los fiscales de sus respuestas. No es que invente las respuestas, es la forma en que tiene que responder. Esto es muy importante porque muchas veces dicen, tienes que responder esto. No, tienes que responder de tal forma porque de algún modo eso evita que el interrogatorio vaya a tal lado. Digamos que ese es el tipo de entrenamiento que quizás podrían tener, y eso es lo que estaríamos esperando de algún modo con este contrainterrogatorio. Bueno, fuera de ese comentario, no sé, ¿qué te gustaría saber de esta semana? A ver, ¿qué te parece? Digo, entiendo que vamos cambiando día con día, pero ¿qué te ha parecido la defensa, el equipo de defensa de Genaro García Luna? ¿Han sido exitosos a la hora de cuestionar, contrainterrogar a los testigos?
ha sido una semana difícil, porque obviamente para los medios y para las cámaras, César de Castro puede decir que fue una excelente semana, que siguen sin aparecer las pruebas. Veíamos por ahí un video circular en redes sociales de un corresponsal de NTN 24 que logra dialogar brevemente con él a la salida de la corte. Pero, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Qué tan efectivos han sido los abogados defensores o qué tan efectivos han sido los fiscales, Jesús, desde tu perspectiva? Bueno, los fiscales están construyendo todavía el caso, así es que, digamos, no hemos visto todo lo que vamos a ver y las grandes sorpresas todavía que nos esperan. Todavía estamos en el momento de evolución del proceso. Sergio Villarreal Barragán el Grande estableció la base y sobre esa base del proceso es que los fiscales están apuntalando cada uno de los elementos, es decir, desde que García Luna recibió tantos millones de dólares y cómo lo recibía y cómo se comunicaba con Arturo Beltrán Leiva y cómo se reunía con ellos, desde que si el secuestro, cómo se realizó, desde si cómo fue la detención del rey Zambada, cómo se orquestó, etcétera. Y también cómo fue, por ejemplo, el decomiso de cocaína que los puso furiosos y varios elementos que ahora los fiscales están presentando pruebas, ya son pruebas técnicas de cada uno de esos elementos. Es importante señalar que si bien este tipo de juicio particularmente está muy, el eje son los testigos. Cuando digo testigos, no solamente los cooperantes o los testigos protegidos, sino también todos los representantes ex policías o actuales representantes de alguna autoridad, ya sea de la DEA, del FBI, de ICE, por ejemplo, la Agencia Especial de ICE y otro tipo de policías, como vimos a un policía de Chicago, por ejemplo, describiendo un operativo sobre decomiso de droga, porque hay que recordar que García Luna está acusado por conspirar para la importación, distribución de cocaína en los Estados Unidos. Entonces, al ser conspiración, no tiene que demostrar que finalmente logró distribuir la droga, pero tienen que demostrar que fue parte de esa conspiración. Y estos elementos técnicos que están presentando y que los policías están apuntalando, confirmando que lo que dijo, por ejemplo, Villarreal, lo que dijo Tirso Martínez, lo que dijo Israel Ávila sobre el decomiso de cocaína es cierto. O sea, lo que ellos describieron es cierto y la forma en que estos agentes, exagentes de la DEA o agentes de la DEA están describiendo. Entonces, eso es muy importante porque creo que establece muy bien el proceso. Ahora, los fiscales, como señalé, todavía están evolucionando en este proceso. Esta semana yo creo que va a ser interesante. Podrían venir importantes cooperantes. Tras bambalinas todavía existe una rebatinga entre qué cooperantes pueden ser avalados o no. Hay una lista todavía enorme de los 70 que se había comentado de testigos. Después se dijo que ya son 90, lo cual es realmente brutal y sería un juicio muy extenso. Yo no creo que el juez Brian Cogan vaya a aceptar que sea un juicio tan amplio. Entonces tienen que determinar exactamente qué tipo de testigos van a presentar. Hay algunos que son más sensibles que otros y entonces están los pleitos justamente no podemos ver exactamente qué es lo que están peleando, porque este tipo de documentos están sellados, entonces, pero podemos entender más o menos hacia dónde va, digamos, la ruta de este pleito judicial que están realizando. Entonces, eso está tras bambalinas, los fiscales siguen elaborando su trabajo, han tenido un paso firme, aunque han enfrentado, evidentemente, pues, la defensa está haciendo su trabajo y yo debo reconocer que están haciendo un trabajo muy interesante considerando la complejidad del caso. El abogado César de Castro, pues no ha sido el mejor haciendo contrainterrogatorios. En realidad, yo siento que nos ha quedado cortos porque tenemos más expectativas sobre él, pero el abogado Fred Middle, que es el otro que está haciendo contrainterrogatorios, realmente ha hecho una gran labor y ha puesto en problemas a algunos de los testigos pero al final, en ese pleito, los fiscales han logrado, digamos, salvar gran parte del testimonio. Hay que ver también, poner mucha atención en las objeciones, porque es una de las cosas, estando ahí en el proceso directamente, es lo que podemos ver, perdón, ahí se movió mi computadora, es lo que podemos ver en el proceso. ¿En qué momento se están dando las objeciones y por qué motivo? Entonces, ¿y cuál es la resolución al respecto? Voy a poner un ejemplo.
cuando uno de los testigos estaba hablando, fue cuestionado por la defensa y le dijo, oye, pues tú no hablaste sobre García Luna hasta después de que finalmente ya fue detenido y los fiscales pidieron tu ayuda y nunca antes habías dicho nada, ¿no? Y le muestran un documento donde dice, esto fue lo que declaraste. Y entonces el testigo, que fue Israel Ávila, que además es el único testigo protegido hasta este momento, que era el contador de los Pineda Villa, que era lo que controlaban Guerrero y bueno, Morelos, básicamente, les dice, bueno, eso no es exactamente lo que yo dije, eso es un resumen de lo que yo dije, no es lo que yo dije. Pero entonces, cuando vienen los fiscales, justamente para salvar esa parte, los fiscales, la fiscal Erin Reed, que a mí me parece extraordinario el trabajo que hace, dice, voy a mostrarte un documento adicional, otra parte del documento, donde muestra lo que dijiste sobre el señor García Luna. Cuando estuvo a punto de mostrarlo, la defensa dijo una objeción, después hubo un tema con una reunión privada con el juez y se detuvo. Nunca supimos exactamente qué decía el documento. Entonces, esos elementos son importantes porque ¿qué quiere ocultar la defensa? ¿Qué está previendo o tratando de prevenir también la fiscalía de que no se muestre? Entonces, esos elementos son fundamentales para ver cómo se da el estira y el afloja. Entonces, significa que el caso se está volviendo más complejo, pero los fiscales pues traen digamos, tienen mucha experiencia. Hay que recordar que estos fiscales formaron parte de otros juicios importantes, incluyendo el del Chapo. Algunos de ellos fueron parte fundamental de ese proceso. Entonces saben muy bien, conocen muy bien los personajes, todas las circunstancias y, digamos, entender y cómo atajar cada uno de estos elementos. Otro de los elementos de los testimonios que resultó explosivo esta semana fue cuando se habla de Galván Galván, el exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos de Calderón, lo que, si bien no se dan muchos detalles, nos lleva a imaginar el nivel de presunta corrupción que existía en ese gobierno. Ya no estábamos hablando no solamente del secretario de Seguridad Pública, sino del secretario de la Defensa Nacional, quien también, de acuerdo a un testigo de los fiscales contra García Luna, asegura que también se sobornaba a Galván Galván. Sí, fue justamente Oscar Nava, el Lobo, quien mencionó esto durante justamente el cuestionamiento que le hacía la defensa, porque el Lobo fue justamente uno de los testigos que enfrentó más problemas en los cuestionamientos. Fue Freya Middle quien lo cuestionó y fue realmente intenso el cuestionamiento que hizo. Fue muy puntilloso, muy preciso en muchas preguntas y difícil. El Lobo le costó trabajo realmente como esquivar ciertas cosas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Sergio Villarreal Barragán, que le escapó como pez saliendo del agua a César de Castro. Pero bueno, esto que comenta solo lo mencionó, dijo que Guillermo Galván Galván, el exsecretario de Defensa Nacional, que bueno, había tenido una relación estrecha con narcotraficantes, pero no se andó al respecto y evidentemente el abogado defensor no iba a ahondar al respecto porque eso sumaría también en contra de su caso. Por es decir, hay más corrupción dentro del gobierno, ergo hay corrupción, su cliente podría ser parte de ese sistema, digamos, de corrupción, ¿no? De lo que ha señalado. Entonces, yo no me gustaría profundizar en esa parte porque se mencionó y se quedó ahí. Es preocupante, lo es. Hay investigación al respecto. No lo sabemos si los fiscales están abriendo algo, pero ni siquiera los fiscales quisieron como tocar ese tema. Hay temas que de pronto se ponen sobre la mesa y nosotros a veces quisiéramos saber más, pero no se abren. Por ejemplo, el tema, lo comentabas, los periodistas, no solo yo, nos decepcionamos por decir, queríamos saber cuál es el nombre del periodista que dijo Israel Ávila, al que le hablaron particularmente, porque trabajaba con el narcotráfico y él era un personaje importante porque le pagaban y podía dar la noticia, la primicia de que el rey Zambada había sido detenido y no solo eso. Después el Conejo, este narcotraficante colombiano, señaló que no solamente era un periodista o de cualquiera, era un periodista importante porque este periodista podía como replicar y convocar a otros periodistas que sabía que lo iban a escuchar o a tener pues finalmente esta noticia
esta primicia en ese momento y que iban a seguirlo para poder liberar la noticia. Y no solo eso, sino que había $300,000 que a él le pidieron de urgencia para poder pagar a los medios. ¿Qué medios? No sabemos. ¿Qué periodistas? No sabemos. Ahora, la defensa no iba a preguntar de eso. Honestamente, sí presionamos un poco porque a veces entre pasillos puedes hablar con los personajes y van a preguntar sobre esto y a veces te dicen, sí, a lo mejor no sabemos, porque obviamente no pueden revelar muchas cosas. Teníamos la esperanza de que lo hicieran, sin embargo no lo hicieron, pero también hay un motivo, es decir, la defensa tampoco quiere que se desvíen ciertos temas porque se quieren enfocar en desacreditar a los cooperantes. Entonces, ese es su objetivo primordial y se quieren enfocar en eso. Entonces, era, digamos, entendible de cierto modo, decepcionante, sí, pero al mismo tiempo entendible que no iban a abrir pues esa beta, ¿no? Claro. Hemos estado ahí en la corte. Para mí este es el segundo caso de alto nivel que cubro después de Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada en Chicago, y hay mucho cuchicheo entre los corresponsales, entre los colegas. Obviamente unos se llevan mejor que con otros que, en fin, hay conversaciones. Ya hay, permíteme decirlo para que la gente entienda el behind the scenes, el detrás de cámaras. Ya hay alguna apuesta para ver quién es el periodista narco o los medios que van a salir mencionados. ¿Qué es cuál es la dinámica? ¿Cuál es esto detrás de cámaras? Detrás de la fila en la que se sienta la esposa de García Luna, que es o que son las filas de los periodistas, Jesús. Bueno, empezando con ella ha estado realmente más relajada que antes, como que ya agarró el ritmo del proceso y ya nos está sorprendiendo mucho. En los primeros días yo sí la veía pues por menos tranquila y de repente ya muy tensa, porque pues obviamente se hablan muchas cosas que no una esposa quiere escuchar sobre su esposo. No sé si la sabía o no la sabía, o evidentemente la expresión que tiene se ve muy natural. Evidentemente ella es una persona amable, no habla mucho con la prensa porque evidentemente tiene un training por parte de sus abogados de que no puede hablar mucho y hay que cuidar lo que dice porque, bueno, todo eso puede afectar el proceso. Entonces, pero bueno, entre los periodistas, bueno, hablamos de muchas cosas. No me gustaría realmente hablar de eso porque es muy complicado escuchar eso y estuvimos revisando mucho lo que se habla en redes sociales de quién es este periodista o quién podría ser y pues obviamente los nombres que ustedes ven en Twitter puedo decir que son los mismos nombres que se comentaron entre los periodistas. Entonces, se los dejo ahí de tarea. Entonces, con eso, mi querido Jesús. Oye, me pregunta nuestro jefe de información, Mario Toledo, que siempre está al pendiente. ¿Se ha hablado, se ha mencionado en estos pequeños intercambios con los protagonistas en el juicio sobre fotografías, videos, audios? Porque, fíjate, me llama mucho la atención que a la distancia quieren los expertos de todo, los analistas de las mesas en los medios mexicanos que seguramente nunca han estado en un juicio, dicen, pero siguen sin presentar pruebas. Bueno, pues es que el juicio va a durar por lo menos 8 semanas y si no las presentan hoy, las pueden presentar la próxima semana. La Barbie puede ser llamado a testificar o no la próxima semana, se pueden poner de acuerdo o no en la forma en que se interrogará a Edgar Beitia, el Diablo, el ex fiscal de Nayarit. ¿Qué es lo que se menciona? ¿Qué se sabe de esto que no define necesariamente lo que va del juicio? Si se ha presentado o no se ha presentado algo, Jesús. Bueno, primero quiero establecer esto. Durante el proceso de selección del jurado, esto fue fundamental porque la jueza Peggy Kuo, que fue la que dirigió este proceso, señaló a los, digamos que eran candidatos en ese momento para integrar el jurado, que si tenían problema para decidir el futuro judicial de García Luna, considerando solo los testimonios, y las personas dudaban un poco y señalaron, bueno, pues no sé, seguiré los lineamientos que me diga el juez. Entonces la jueza explicaba y lo hacía de manera constante. A ver, este juicio podría tener, los fiscales no tienen obligación de presentar más pruebas que las que ellos quieran presentar. Si tienen solo testigos no es una sola persona,
se va a decidir con base en eso, y es la estructura del juicio. Yo honestamente no creo, no, esa es mi opinión personal, que los fiscales solamente tengan testigos. Si solo tienen testigos, como señalé anteriormente, no solamente los testigos que son narcotraficantes convictos son los que son parte del testimonio. Como ya señalé, los testigos técnicos, es decir, ex policías, no solo de la DEA, sino ex policías, por ejemplo, seguramente llegará alguien de NYPD, llegó el de la policía de Chicago, que habla y describe cómo fueron decomisos que fueron mencionados. Es decir, hay una conexión de elementos técnicos que deja ver que había una conspiración para el tráfico y distribución de drogas. Eso es muy importante señalarlo. O sea, ellos están haciendo su trabajo. Evidentemente, el abogado César de Castro señala, bueno, hasta el momento no hay pruebas, no hay evidencias, yo no he visto ninguna evidencia, pero es lo que ha dicho desde antes de que iniciara el proceso, digamos, en las audiencias anteriores en las que yo he estado todas. Es lo que dijo en la apertura del juicio como tal, que a mí me gustó mucho, de hecho, la apertura que hizo César de Castro del juicio, pero no significa que no existan. Él no las ha visto porque además, y esto es muy importante, los fiscales tienen muchas pruebas todavía que no están revelando porque temen, y eso es una orden que dio el juez, tras una moción de los fiscales a inicio del proceso, de que los fiscales pueden solicitar qué pruebas quedan protegidas, ocultas hasta último momento. Entonces, puede ser que se las presenten 24 horas antes, 30 horas antes, que es el máximo, me parece. No, este dato no lo tengo exacto, son alrededor de 30 horas, pero mínimo 24 horas y después señaló otro tiempo, porque hubo una rebatinga ahí entre los de la defensa y los fiscales, pero no es que las vayan a conocer de inmediato, porque hay pruebas que ellos no quieren que se den a conocer o que las agarren y las vayan a difundir, y tampoco ciertos testigos que no quieren que esos nombres se divulguen tan fácilmente que los ubiquen. Ahora, los cooperantes, bueno, sabemos que están estos testigos que son protegidos, que solamente llevamos uno hasta el momento, que es Israel Ávila, a quien, por cierto, la dibujante de la corte ya lo había dibujado completo y después hubo una audiencia, un momento especial y el juez le ordenó que lo borrara. Entonces, eso nos habla mucho de la importancia que le están dando a cada uno de los personajes que participan en este proceso judicial. Ahora bien, como señalas, pues hay otros personajes que no sabemos realmente si van a estar. En mi opinión, como está en este momento construyéndose el juicio y por los nombres que se han mencionado, hay dos personajes que definitivamente, bueno, tres personajes que definitivamente tienen que estar. O sea, si no están, los fiscales tendrían mayores problemas como para convencer un poco más al jurado. El primero es Jesús el Rey Zambada, que fue el que señaló que le había dado dinero directamente a García Luna. El segundo es Edgar se me olvidó. Valdés Villarreal, sí, perdona. Siempre lo confundo con el grande. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, porque él estuvo en muchas de las reuniones y recordemos que cuando fue detenido hizo pública una carta y bueno, toda la historia que en México es muy conocida sobre este personaje. Y luego está Iván Reyes Arzate, que formó parte de la Policía Federal Mexicana y que evidentemente sería como el enlace directo con García Luna. Sí, y que, eso, por cierto, ya se declaró culpable de los él se cargos de declaró narcotráfico. culpable en 2020. Yo estuve en su audiencia, de hecho, cuando se declaró culpable. Creo que es 2020. Y sí, o sea, no, en ese momento hay que establecer esto, porque luego señalan, se declaró culpable, tiene un acuerdo de cooperación y bla, bla, bla. Es posible, pero no se dice en ese momento. ¿Por qué? Por estrategia jurídica, porque los abogados protegen, porque se anuncian en ese momento y si es que existe o no, puede haber un tipo de represalia en contra de, etcétera. Hay muchos elementos alrededor que se cuidan y bueno, yo cubriendo estos procesos los entiendo muy bien y a veces como periodistas también tienes que limitar qué tanto empujas ciertas cosas porque también te puedes meter en un problema, ¿no? Entonces, en este caso, esa es mi opinión, creo que él debería de estar en la lista y debería de estar siendo cuestionado exactamente lo que hizo, cómo trabajaba este grupo. Hay que señalar que los fiscales ya establecieron esta organización, digamos, con fotografías en la cadena de mando de este mini cártel que operaba en el gobierno
de Felipe Calderón principalmente, pero que inició durante el gobierno de Vicente Fox con García Luna al frente, quien está acusado, y eso hay que recordarlo muy bien, de dirigir una organización criminal durante un largo periodo. Significa dirigir una organización criminal, en este caso un minicártel, un cártel de la droga, básicamente, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de el que dirigía la organización de los Beltrán Leiva, es exactamente lo mismo, pero aunque el tamaño es distinto, es parte de la misma estructura. Entonces, es la misma acusación que enfrentó Joaquín El Chapo Guzmán, y bueno, tiene también las acusaciones de conspiración, y todas esas 4 acusaciones son cadena perpetua, como máximo. Es decir, el caso es fuerte, no es cualquier cosa. Yo honestamente entiendo la gente que critica y señala a estos cooperantes mentirosos que quieren tener beneficios, etcétera, etcétera. Está bien. O sea, es parte del sentimiento que puede despertar estos, pero hay que recordar varias cosas, y una de ellas, y creo que la más importante: el sistema judicial estadounidense permite a los fiscales utilizar estas herramientas para buscar lo que se llaman peces más gordos. Es decir, la única forma en que muchas veces pueden tener o amarrar un caso contra alguien es que alguien los traicione y pueda de algún modo revelar lo que hacían antes, cuando eran muy amigos, ¿no? Que eso pasó mucho con el Chapo. Yo lo he dicho en nuestras entrevistas y me preguntan, ¿tú sientes que estos cuates traicionaron al Chapo? Y pues sí, lo traicionaron. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían en ese momento ya otro objetivo en su vida, que era su propia libertad, su protección, peleaban por su vida, etcétera. Pues sí, es una traición, porque finalmente tú eras parte de un conglomerado criminal y finalmente te hiciste a un lado por tu beneficio propio. Es decir, hay una traición con un motivo particular, pero lo hay. Entonces es el mismo caso y los fiscales tienen derecho a ello. Para lograr eso, tienen que ofrecerle a los testigos cosas. Una de las cosas que dijo Tirso, que es muy interesante, porque dice, yo estoy aquí, también arriesgo mi vida. O sea, yo sí estoy arriesgándome también, porque yo estoy hablando, y tiene razón, yo estoy hablando y también me arriesgo. Entonces, pues ya estar aquí para mí es peligroso. O sea, sí es importante entender que si los fiscales les tienen que ofrecer alguna alternativa para que ellos no se sientan tan vulnerables al momento de testificar en este tipo de procesos. Entonces, es muy importante eso. Yo creo que hay que poner atención en las decisiones que se van siguiendo tras bambalinas sobre quiénes van a ser los siguientes cooperantes, y también poner, como señalé, mucho en qué tipo de objeciones se están presentando, qué documentos al momento se detienen y se hacen a un lado porque justamente una u otra parte está temerosa de que se dé a conocer, o prefiere no abrir esa veta porque podría ser mucho más complicado después cerrarla, ¿no? Claro, sé que tienes que correr a otros compromisos, ya nos tocará saludarnos nuevamente en Nueva York la próxima semana, cuando me toque a mí también regresar y de alguna manera incorporarme a esta dinámica que ustedes han seguido diariamente y que les reconocemos, les agradecemos. Jesús, no sé si lo sabes, pero constantemente estoy haciendo referencia a lo que escribes en Twitter, aquí en Sin Censura. Para cerrar, gracias. si me permites. No, gracias a ti, porque de alguna manera para esta audiencia de Sin Censura eres los ojos, los oídos, ahí al interior de la corte, y para las personas que te leen en los periódicos y en los espacios en los que trabajas. Para cerrar, Jesús, ¿alguna reflexión, algún balance de estas 2 semanas? Y te lo pregunto porque lo entendería hacia Vicente Serrano, lo entendería hacia otros que somos blanco de la furia de muchos acá en México, pero me sorprendió ver hace unos días que escribías, ya empezaron a ladrar los perros azules en este timeline. Lo diré claro, no es mi culpa que su superpolicía enfrente juicio en Nueva York, ni que esté acusado del mismo delito que el mismísimo Chapo. Ahí les encargo. Me quiero imaginar que no es fácil también estar recibiendo todo el odio, todo el hate, pero es parte del merequetengue. Me sorprendió que te llegara a ti, pero bueno, en este contexto, por eso te lo pregunto. ¿Alguna reflexión, algún comentario para cerrar esta noche y agradecerte, Jesús García?
Mira, regularmente la gente es bastante, he recibido hate por muchas cosas, por muchas razones, de cosas que publico, de política, etcétera, porque estoy haciendo coberturas no solo de esto, estoy haciendo coberturas de muchas cosas, inmigración, política, relación México-Estados Unidos, etcétera. Entonces, sí, hay mucho, pero particularmente de este proceso he recibido muchas agresiones que me parecen realmente infundadas. En primer lugar, porque yo no he mencionado un partido en particular, es decir, yo no he dicho, muy bien por el partido que está en el poder y está haciendo esto y celebrando esto. Yo nunca he dicho eso, ni siquiera lo he mencionado una vez. Es decir, yo estoy narrando lo que está pasando en el juicio y estoy analizando con base en las pruebas y con base en mi experiencia en otros procesos. Es decir, escribí un libro sobre un proceso súper complejo que no es una crónica, es más bien un análisis de cómo se elabora ese proceso judicial y con base en eso es como estoy haciendo mis comentarios. Por fortuna no son la mayoría, eso es bueno, pero la verdad es que sí, fue bastante duro. Mira, honestamente acá entre nos lo publiqué, pero dije, bueno, es la última vez que me dejo arrastrar por esta gente que no hay ningún motivo de agredirnos de esa forma. Hoy leí a otra periodista que también empezaron a atacar muy rudo por lo mismo. Es decir, a ver, sigan lo que está pasando y después decidan cuando ya haya el proceso final. Es decir, nosotros estamos cubriendo un proceso. No es que nos estamos poniendo a favor o en contra de. Yo no estoy juzgando ni estoy decidiendo que García Luna ya es culpable. Yo lo que estoy diciendo, él está acusado de el mismo delito por el que fue acusado el Chapo. Y yo no lo inventé, es el testimonio, es un gran jurado el que lo acusó. Entonces, la gente debe tomar eso en consideración. Y aquellos que se ponen como muy expertos en México sobre los procesos judiciales y puras teorías de conspiración y bla, 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 está bien, pero ¿saben qué? A los fiscales eso que ustedes están diciendo no les importa. Ellos están construyendo su proceso judicial y están construyendo su narrativa y es la única narrativa que importa en la corte. Entonces, los dejo con esa reflexión para que se relajen un poco también y vean, digamos, como dicen acá, the big picture, la película completa o el bosque completo, y no se enfoquen solamente en a lo mejor se sienten decepcionados, tristes, atacados. Está bien, es normal, porque a lo mejor admiraban al personaje o a un gobierno en particular, está bien, pero pues también hay que ser autocríticos y pues decir, híjole, qué decepción. Hoy también publiqué otro tuit justamente señalando a Vicente Fox un comentario que hizo hoy, y bueno, ahí dejé claro, sin importar el partido, el tema de la corrupción en México es un serio problema. Y debemos empezar a decir, ya no, o sea, es decir, este juicio está poniendo a México, la forma en que está reflejando a México o lo está retratando es brutal, es más brutal, es mucho más brutal que lo que fue con el juicio del Chapo. Entonces, deberíamos, como mexicanos, yo como mexicano migrante, ser mucho más conscientes de lo que significa esto para México, en lo que negativamente significa para México también, y avanzar con base en eso. Estoy de acuerdo contigo. Jesús, ¿en dónde leemos tu trabajo? ¿En dónde te apoyamos? ¿En dónde te respaldan estas miles de personas conectadas en Sin Censura esta noche para verte? Bueno, les agradezco que sigan, yo publico varias notas al día en laopinión.com y también, bueno, publico diario en mi Twitter en Jesús Gar y tenemos también nuestro canal de YouTube donde publico un video diario sobre, digamos, resumen en general en laopinión.com en YouTube, nos encuentra en nuestro canal. Te agradezco mucho, Vicente, la invitación y pues bueno, tú considerando los tiempos que son complicados, pues ya veremos en algún otro momento platicamos. Claro que sí. Te agradezco que nos des este espacio y si no es por aquí, nos vemos allá en Nueva York pronto, Jesús. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Jesús García, periodista corresponsal del periódico La Opinión de Los Ángeles en Estados Unidos, que ha estado todos los días en este juicio contra Genaro García Luna, periodista de experiencia, hablando con nosotros sin censura. Déjenme... Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto
a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.